El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto en esta mañana poder compartir su palabra. Siempre es un privilegio hacerlo. Y bueno, yo quisiera que pudiéramos leer Primera de Corintios 15, 58. Vamos a Primera de Corintios 15, 58 y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar en este día a nuestros corazones. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que tú y yo hagamos para Dios, dentro y fuera de la iglesia, en nuestro hogar, no va a ser en vano. ¿Y de qué te quiero hablar en esta mañana? Te quiero hablar acerca de nuestro trabajo con nuestros hijos, que toda buena labor que tú hagas con tus hijos no va a ser en vano. Y quisiera hablarte de algunos personajes que las madres trabajaron con ellos y estas personas fueron consagradas, sirvieron a Dios, cumplieron su propósito. Pero antes me gustaría que oráramos para que Dios nos guiara. ¿Me acompañas? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Yo te ruego que tú me ayudes, que tú me guíes en la palabra que voy a impartir en esta hora, que sea una palabra que llegue al corazón de cada madre, bendito Dios, y que nos motive a servirte, nos motive a trabajar con esa belleza que tú nos has dado, que son nuestros hijos, oh Dios, que nos los has dado en nuestras manos, que son nuestra herencia y que debemos de trabajar con ellos. Ayúdame en la exposición de tu palabra en esta hora. Y bueno, vamos a continuar. Dijimos que íbamos a ver algunos ejemplos de madres que influyeron en la vida de sus hijos. Y yo quizás te pregunto en esta hora, ¿qué tanto estás influyendo en la vida de tus hijos como mujeres cristianas que amamos a Dios? Qué importante es que nosotros podamos influir sobre nuestros hijos. Y quisiera hablarte del primer personaje, que es Samuel y Ana. Todos recordamos a Samuel y Ana allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, desde el capítulo 1, vemos a esta mujer, Ana, que no podía tener hijos. Y ella entra al templo y está ahí orando y le está pidiendo a Dios por la vida de su hijo, que Dios le conceda y le dé un hijo. Y gracias a Dios, Dios le concede ese hijo. El clamor de esta madre, Dios le da ese hijo tan amado y tan deseado. ¿Y qué hizo ella? Lo consagró al Señor. Se lo entregó al Señor. Llegó el momento donde ella lo llevó al templo y se lo entregó al Señor. Yo te pregunto, ¿tú has entregado tus hijos a Dios? No los vas a llevar físicamente y los vas a dejar ahí, a menos que así Dios lo quisiera. Pero entiéndeme lo que estoy hablando. Habla de que esta mujer estaba tan agradecida con Dios por haberle dado su hijo, que ella decidió enseñarle, consagrarlo, apartarlo para Dios en sus caminos. ¿Tú estás agradecida por los hijos que Dios te ha dado? Yo creo que sí. Así es que el deseo como mamás es que nuestros hijos anden en los caminos de Dios. Este pequeño no solamente fue enseñado y llevado al templo, sino recibió un llamado de parte de Dios aproximadamente a los 12, 13 años, donde nosotros podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4, tú puedes ver ahí en Primera de Samuel 3, 4, dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Después nuevamente vemos en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo:
habla porque tu siervo oye. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? A esta pequeña edad, este joven tiene un encuentro con Dios. Dios le habló y él respondió. Pero ¿tú crees que no es nuestra labor, o la labor en este caso de Ana, que ella le enseñó a Samuel a orar, a buscar a Dios, a escuchar a Dios y a hablar con Dios? Qué importante es que tú y yo enseñemos a nuestros hijos a orar a Dios. Y no solamente a que ellos hablen con Dios, sino saber que Dios también les puede hablar a ellos. Esto fue el fruto de una madre, fue su labor de ella, que este joven creciera y después fuera un profeta. Fue la recompensa. Ella oró a Dios y se lo entregó al Señor. Muchos hacemos este rito de presentar a nuestros hijos para que oren por él y decimos consagrarlos a Dios, pero no es solamente una oración mágica de que los lleves cuando son pequeños y que el pastor ore y que se consagren. Consagrarlos lleva un trabajo de nosotras como madres, trabajar con sus vidas. Y en esto resalta la fidelidad de esta madre. Así es que la dicha más grande de una madre es entregárselos a Dios y darles continuidad. Yo te pregunto, ¿tú has entregado tus hijos a Dios y estás dándole continuidad en su vida para que ellos crezcan en los caminos de Dios? No los entregues al mundo, permitiendo que hagan lo que quieren. Están contigo para ser formados, guiados, instruidos. Así es que no consientas el pecado, háblales, roléalos de buenas amistades, que amen a Dios sobre todas las cosas. Qué hermoso ejemplo de Ana, ¿verdad? Con Samuel. Tenemos otro ejemplo también en David. En Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 16, se nos da otro ejemplo, el ejemplo de David. No, que todos admiramos a David por sus cantos, por su corazón de adorador, pero atrás de él hubo un padre, una madre, en este caso estoy hablando a las madres, ¿verdad?, que le enseñaron. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 16, del 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios a Jehová, me han enviado. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás al que yo te dijere. Y en el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok. Algunas personas dicen que quizás David tenía 16 años cuando fue ungido por Samuel para ser rey. Él ya tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Ser pastor de ovejas. Por eso es que a través de los salmos vemos tantos poemas que él escribió de vivencias. Y por qué no el Salmo 23, ¿verdad?, donde dice: el Señor es mi pastor. Este joven fue enseñado, fue instruido por sus padres, por su madre, para temer a Dios, para amar a Dios. Era el cantor del pueblo de Israel, el que compuso alabanzas, el que compuso salmos.
Pero no solamente eso, fíjate que desde temprana edad, él dice que su oficio era ser pastor de ovejas. Esto me enseña que era un joven responsable y trabajador. Qué importante, mis amados, es que también enseñemos a nuestros hijos a ser responsables, trabajadores, honestos, respetuosos. Hoy los hijos no hacen nada. Los padres los mantienen porque el bebé apenas tiene 40 años. Esto no puede ser así. El trabajo que nosotros como padres desempeñemos en nuestros hijos se va a reflejar, se va a dejar ver. Es importante que nosotros preparemos a nuestra generación, a esta generación, a enseñarles el temor de Dios, una fe firme, pero también enseñarles a ser responsables, trabajadores, honestos. Dice la Escritura en medio de una generación que es perversa y que ahora nuestros hijos, que nosotros les hemos enseñado, transmitan de generación a generación. Dios obra a través de generaciones fieles que pese a las circunstancias caminan en obediencia a Él. Créeme, si yo de algo estoy agradecida, mamita, es de la bendición que Dios me ha dado con mis hijos. Poderlos ver enseñado desde pequeños la palabra de Dios, cantar con ellos, enseñarles a adorar a Dios, enseñarles la palabra, que ellos aprendieran a ministrar a Dios, pero también enseñarles a ser responsables, trabajadores, honestos, fieles a su esposa, en este caso ahora, fieles a su Dios. Y esto es un trabajo de nosotros, como en el caso de David. No solamente David, no solamente Samuel, la Biblia nos habla de muchos otros. Déjame solamente mencionarte quizás dos más, Daniel y sus amigos. ¿Recuerdas la historia de Daniel? Vamos, por favor, al libro de Daniel. Ve conmigo, por favor, al libro de Daniel. Y vamos al capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y ve el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes fueron seleccionados de entre muchos del pueblo para servir en el reino de Babilonia. Requerían de ciertas características, acabamos de ver. Eran guapos, inteligentes, hábiles, sabios. Según también algunos estudiosos nos dicen que sus edades oscilaban entre los 14 y 17 años. Fíjate, algo que hemos visto, ¿no? Desde pequeños, muchos de ellos tuvieron un encuentro. Vimos a Samuel entre los 12, 13, David igualmente, más o menos a los 16 años, y estamos viendo a estos jóvenes entre los 14 y 17 años. Quiero decirte, una edad no muy fácil, en la que si batallamos es precisamente en estas edades. Pero ¿quiénes fueron los padres de estos jóvenes? En el versículo 3 nos dice que eran del linaje de príncipes. En el verso 6 nos dice que eran hijos de Judá, de una de las tribus, de la tribu de Judá. Venían de un linaje temeroso de Dios, de un linaje pío. Sus padres
los enseñaron igualmente a amar a Dios, a temer a Dios. Vemos la influencia de los padres, pese a la edad que tenían, dice la Escritura, que ellos decidieron en su corazón, dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, juntamente Daniel con sus amigos. Como una persona tan joven que ha sido llevada fuera de sus padres a otro país, no quiere vivir la vida. Dicen, ahora es cuando, no están mis papás. Pero sin embargo, estos jóvenes temían a Dios, amaban a Dios, habían tenido un encuentro con Dios, porque fueron enseñados, influenciados por sus padres en una edad muy difícil, donde ellos mismos decidieron no contaminarse. Un niño bien formado aprende a vivir aún en un mundo de pecado sin contaminarse. Qué importante es que lo que nosotros dejemos a nuestros hijos va a quedar marcado en ellos. De ahí la importante decisión de instruir, formar, guiar desde pequeños. Si son grandes, igualmente, aprovecha las oportunidades, aprovecha este tiempo que tú los tienes en tus manos. No sabemos lo que ellos vengan a afrontar en la vida, como estos jóvenes que fueron llevados a otro país, con otras costumbres, con otros dioses, otras religiones, pero sin embargo fueron también instruidos, también enseñados, que ellos mismos dijeron, no nos vamos a contaminar. Qué importante es la influencia de nosotros como padres y saber que nuestro trabajo no es en vano. Déjame decirte el último, Timoteo. En primera a Timoteo, vamos a primera a Timoteo, por favor, 1. Primera a Timoteo, capítulo 1, verso 2. Primera Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo. Pablo, ¿cómo lo veía? Lo veía como un hijo de la fe. ¿Cómo es que sucedió que Pablo lo tomara como un hijo? ¿Quién era él? ¿Quiénes eran sus padres? La Biblia nos dice que su padre era un gentil, y no solamente un gentil, sino un griego. Y después léelo tú en Hechos 16:1. Nos dice que su abuela Loida era judía y era una mujer temerosa de Dios. ¿Y su madre quién era? Su madre era Eunice, una creyente fiel. Esto lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Dios le dio a este niño 2 mujeres valientes que sembraron la palabra de Dios, que aunque el padre no era creyente, ellas hicieron florecer a este joven, estando en el anonimato. Llegó a ser conocido por Pablo, apagado por Pablo, aunque era de un hogar disfuncional. Y esto, papitos, se los digo a ustedes porque muchas de nosotros decimos: ay, es que mi esposo no es cristiano o mi esposa no es cristiana. No hay barrera. Nosotros, como padres que tememos a Dios, podemos influir en la vida de nuestros hijos. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:15. Hablando de Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Que desde la niñez, desde cuando conocía Timoteo la palabra de Dios, el amar a Dios y servir a Dios, desde su niñez. Tú quieres que tus hijos sean guardados del mal, vayan por buenos caminos, se conduzcan por sendas rectas, aprendan a tomar buenas decisiones, sean personas de bien y no de mal.
recuerda algo, tu trabajo en el Señor no es en vano. Instrúyelos, enséñalos, fórmalos, dedica tiempo. Es importante que dediquemos tiempo. Dedica tu corazón a la enseñanza de tus hijos. Ahorita, si los tienes pequeños, los tienes en tus manos. Cuídalos, protégelos, instrúyelos. Van a crecer. Y si los tienes grandes, no importa, mi amada, tus oraciones, tu testimonio, tus palabras pueden hacer que tus hijos sean influenciados por Dios para que tengan un encuentro. Si aún están casados, tú puedes influenciar sobre sus vidas. Haz tu mejor esfuerzo. Sé una madre que agrada a Dios, porque tu trabajo en Dios con la vida de tus hijos no es en vano. Yo quiero que tú repitas, mamá, esto en tu corazón: mi trabajo no es en vano. Aunque quizás ahorita tus hijos anden descarriados, anden mal y ya te has cansado por ello, tu trabajo no es en vano. Continúa, ora, pide, enseña, testifica, sé una influencia para ellos, como estos personajes que hoy vimos, que sus madres fueron influencias sobre de ellos y fueron personas de bien y no de mal. Fueron instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Esto es lo que nosotros queremos de nuestros hijos. Yo te puedo testificar que es posible, mi amada. Es posible. No te desesperes. No sientas que ya todo se acabó. En Dios todas las cosas son posibles. Esfuérzate y trabaja en sus vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada mamá, aún de cada papá, Señor, que somos personas que influimos en la vida de nuestros hijos, que testificamos con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra disciplina, con nuestras acciones. Enséñanos a conducirnos en tu verdad para enseñarlos a caminar en tu verdad. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.